Buenos días a todos, soy Jorge Martín, Founding Partner de Weber Solutions y muchas gracias por participar en nuestro primer webinar del año 2021, en el cual vamos a hablar de la solución omnicanal de Cloud Contact Center NICE inContact. Como sabréis, Weber Solutions anunció recientemente la incorporación de esta solución en nuestra propuesta de valor para reforzar el área de soluciones omnicanal con el fabricante líder en el ámbito de soluciones de Contact Center as a Service nativas. Además, también hablaremos sobre las ventajas de las soluciones cloud, sobre las cosas que creemos hay que tener en cuenta y poder hacer así una comparativa entre entornos on-premise y cloud y las ventajas que estos últimos pueden ofrecernos. Si durante el desarrollo de este webinar tuvierais cualquier consulta, os hemos habilitado un espacio para que podáis escribir vuestras cuestiones, que serán contestadas por mail posteriormente. Si os parece, vamos a dar comienzo con la sesión. ¿Por qué cloud? Y vamos a hablar particularmente de la evolución de las soluciones de Contact Center as a Service. Los takeaways que nos gustaría que os llevarais de esa sesión son, por un lado, exponer las ventajas que ofrecen los entornos Cloud Contact Center versus soluciones tradicionales on-premise y, por otro lado, los retos habituales de los Contact Center y cómo la nube y, en concreto, CXone de NICE inContact pueden ayudarnos a resolverlos. Vamos a hablar de algún dato de mercado. Hemos visto que en los últimos tiempos hay muchas estadísticas al respecto y lo que nos dice particularmente uno de los referentes en este aspecto, que es Gartner, es que durante los próximos 5 años, aproximadamente el 75% de las aplicaciones de Contact Center van a tener que llevar a cabo algún tipo de revisión muy profunda para poder adaptarse a las necesidades que imponga negocio. Y esto les va a llevar a las empresas a estudiar la posibilidad de migrar sus Contact Center al cloud. ¿Qué significa esto? Por poner en contexto, que entre 7 y 8 clientes de cada 10, 7 y 8 empresas de cada 10 que necesiten actualizar sus soluciones on-premise de Contact Center van a estudiar la posibilidad de migrarlas al cloud. ¿Por qué motivos? Básicamente porque las operaciones, como las hemos conocido hasta ahora, no pueden tener o deben de tener una continuidad muy limitada en el tiempo, porque nos suponen una lenta adaptación al negocio. Disponer o estar vinculados a una infraestructura on-premise no nos permite adaptarnos a la velocidad que el negocio nos requiere. Por otro lado, nos da una visión aislada de la compañía frente al resto de equipos que en una compañía apuestan por nuevas aplicaciones que puedan implementarse y en su mayoría están orientadas a un modelo de servicio, a un modelo cloud. No podemos seguir haciendo que el Contact Center esté vinculado a un entorno con infraestructura física dedicada. Esto nos supone que va a proponer un desafío muy importante, ¿no? Tener esta infraestructura física dedicada, un desafío importante para los equipos de IT, que tienen que mantener, que tienen que actualizar, que tienen que optimizar esa infraestructura. Lo cual les va a llevar a seguir estando atados a determinados procesos manuales que evidentemente están lejos de ser eficientes, ¿no? En contra de lo que nos puede proveer un servicio gestionado, un servicio cloud. Considerando las anteriores limitaciones que comentábamos, si seguimos alimentando esta dependencia sobre un entorno que nos limita para crecer, para adaptarnos a la velocidad que requiere el negocio, a los cambios y a las mejoras en el servicio, y lo cual nos obliga a seguir atados a procesos manuales de poco valor que de alguna manera nos aíslan de la estrategia de la compañía de ir moviendo infraestructuras a un modelo de servicio, de alguna forma limitaremos también la mejora en la experiencia de cliente, que es, sin lugar a dudas, el producto estrella de los últimos años y de los últimos tiempos de los centros de contacto. Y además es uno de los pilares y argumentos por los cuales la digitalización ha tomado un ritmo imparable. Para ello, necesitaremos a nuestro lado un proveedor que pueda ayudar a esa transición, garantizando que no se pierdan los niveles de atención, de calidad, de personalización y customización en la atención al cliente que a día de hoy se están ofreciendo. Y, en paralelo, ofrecer la posibilidad de incluir nuevos canales de atención, de añadir nuevas capacidades de automatizar procesos eficientando la operación y de conseguir que el personal que está en primera línea de fuego disponga de más y mejores herramientas para desarrollar su trabajo y conseguir sus objetivos. Con todo esto conseguiremos, de alguna manera, que este proceso de cambio beneficie a toda la cadena de valor, empresa, personal y cliente. Vamos a ir un poco más al detalle respecto a la diferencia entre entornos on-premise, cloud y ventajas y desventajas. ¿Qué factores consideramos claves a nivel de análisis inicialmente para pensar en esta transición?
Primero de todo, la madurez del proveedor y sus soluciones. Consideramos que buscar un proveedor que tenga expertise, que tenga background en este tipo de proyectos es clave, ¿no? Estamos moviendo herramientas de captación de clientes, de retención de clientes, de fidelización de clientes, de atención de nuestros clientes. Es decir, servicios claves que inciden directamente en la experiencia del cliente y que tienen en la voz uno de sus grandes retos, por lo que suponen las comunicaciones, desde un punto de vista de calidad, de continuidad de servicio, etcétera. Con lo cual, creemos clave apostar por un proveedor con madurez y experiencia en este tipo de proyectos. La pregunta clave, cloud pública, privada o híbrida. Vamos a disponer de diferentes alternativas y luego entraremos a detalle a qué nos aportan cada una de ellas. No existe un modelo estándar para todo el mundo, sino que en función al tipo de servicio que se pretende mover, existen diferentes alternativas que podrán y deberán ser analizadas para orientarse mejor hacia la más adecuada. Y finalmente, y no menos importante, inversión o gasto. Vamos a convertir un apalancamiento financiero que no podremos amortizar en menos de 12 meses en un gasto variable por consumo. El variabilizar y pasar de ese CAPEX a ese OPEX, que a todo financiero seguro que le va a encantar. Hablamos de diferentes alternativas respecto al cloud. ¿Qué nos proporcionan cada una de ellas? ¿Qué son y qué nos proporcionan? Bien, cloud híbrida. El cloud híbrido nos proporciona por defecto mayor control. Vamos a mantener cierto tipo de procesos, pues potencialmente, por ejemplo, los más críticos o confidenciales y de poca latencia, lo vamos a poder mantener, digamos, en local, para tener esa gestión local y ese control local. Nos va a dar flexibilidad, aprovechando recursos extra que nos pueda dar la nube pública, básicamente bajo demanda y creciendo puntualmente en esos picos que necesitemos y que requiramos solo por aquello que requerimos. Obviamente eso nos va a dar rentabilidad. Todo ese crecimiento estará asociado a un pago por uso en esa nube pública. Nos va a dar una facilidad mayor de gestión con una migración gradual de los servicios que evite Big Bangs, es decir, podemos ir de un modelo on-premise a un modelo de cloud híbrida manteniendo ciertos servicios en local y, por tanto, no haciendo un salto completo y disruptivo de un entorno a otro. En definitiva, y como contra principal, por analizarlo todo, ¿no? Lo positivo y lo no tan positivo, el que seguir disponiendo de equipos físicos, pues como decíamos antes, nos seguirá obligando a una gestión local y a mantener y a actualizar esos equipos de alguna forma, ¿no? ¿Qué nos aporta cloud pública? La cloud pública nos puede aportar, entre otras cosas, la optimización total de costes. No habría adquisición de ningún tipo, ni de hardware ni de software, sino que nos vamos a ir a un modelo puro de servicio. No hay costes de mantenimiento, no hay OPEX de mantenimiento, puesto que todo el coste irá a esa cuota mensualizada por tanto el hardware como el software que necesitemos sin pagos anualizados de mantenimiento. Nos va a dar escalabilidad casi ilimitada, recursos disponibles para llegar a casi cualquier nivel que nuestros clientes nos puedan plantear. Confiabilidad, servicios que están sujetos a SLAs con un uptime superior al 99,95% del tiempo, cosa que conseguir en un entorno on-premise es evidentemente muy caro. Como contra principal del cloud público, pues consideramos que hay una pérdida total de control y una dependencia total de las comunicaciones que evidentemente pasan a jugar un papel absolutamente clave en ese tipo de entornos. Y por finalizar, cloud privada. ¿Qué nos aporta la cloud privada? Consideramos que más flexibilidad, porque hay una personalización total del entorno para cualquier tipo de necesidad empresarial. Total y absoluta dedicación de esos recursos para este cliente concreto. Por tanto, un mayor control. No hay recursos compartidos de ningún tipo y esto ofrece una mayor, no solo control, sino privacidad de todo lo que almacenemos o gestionemos desde esa plataforma. Una mayor escalabilidad, puesto que hay recurso dedicado, podremos tener una mayor capacidad de escalar de forma personalizada en cualquier entorno, obviamente, local. Como contra principal, una mayor flexibilidad, un mayor control y una mayor escalabilidad nos va a dar un mayor coste. Seguro que este tipo de entornos, en definitiva y económicamente hablando, son menos eficientes que un entorno de cloud público, incluso en algunos casos que un entorno de cloud híbrida. Tras analizar a alto nivel las diferencias y las alternativas que disponemos para las diferentes soluciones en nube, en cloud, vamos a ver también igualmente a alto nivel las diferencias entre un entorno on-premise y un entorno cloud, asociado al ámbito de las soluciones, obviamente, de contact center. Desde un punto de vista de instalación, un entorno on-premise nos va a consumir un tiempo mucho más elevado en cualquier tipo de implementación. Requiere de una mayor planificación, requiere de un mayor tiempo de espera en cuanto a la dotación de hardware, de software, etcétera, ¿no? Frente a un entorno cloud que nos, minimiza la complejidad en cuanto a la dotación de hardware y software, por tanto, reduciendo de manera exponencial los tiempos
para poder disponer de estos equipos. De un punto de vista operacional y de TCOs, un entorno on-premise hablamos de tener un coste inicial generalmente elevado con la compra del activo, tanto servidores como licencias, el espacio físico en el que tenemos que alojar ese equipo, etcétera, etcétera, con todas sus limitaciones. En un entorno cloud no existe una inversión inicial de hardware, generalmente no existen costes de setup, llevándonos esos contratos a duraciones superiores a 12 meses. Generalmente este es menos tiempo de lo que se tarda en amortizar un activo on-premise. Pero sí es importante disponer disponer de una muy buena conexión a Internet. Hablábamos del TCO. De un punto de vista de TCO, invertir en un sistema que no amortizaremos en al menos 3 años y que en ese periodo de tiempo deberemos actualizar de nuevo a un nivel de hardware y de software, deberemos de mantener, deberemos estar al tanto de las versiones del fabricante. Yo no sé vosotros, pero desde luego yo peino alguna cana en este sector y recuerdo que hace 15 años teníamos aproximadamente una versión de software cada 2 años. Ahora tenemos 2 versiones de software al año. Esto quiere decir que en un entorno on-premise estaremos permanentemente adaptando el entorno a la velocidad que imprimen los fabricantes de nuestras soluciones de contact center. En un modelo de servicio esto pasa totalmente a ser algo dentro del propio servicio y que nos dará y nos proveerá de una mejora sustancial en cuanto al mantenimiento de esa infraestructura, ¿no? Será algo que nos darán de manera, digamos, llave en mano los proveedores. De un punto de vista de gestión, un entorno on-premise requiere de una gestión de sistemas, de licencia, como os comenté antes, de actualizaciones regulares, ya no solo de la propia aplicación en sí, sino de todo lo que son firmwares, con entornos de seguridad, ¿no? Para evitar todos estos ciberataques que se han venido repitiendo e incrementando en los últimos años, etcétera, etcétera, ¿no? Un punto de vista de un entorno cloud, hay un mínimo mantenimiento, casi nulo coste del entorno IT on-premise para entornos, si acaso para la parte híbrida, como hemos podido ver antes. Desde un punto de vista de flexibilidad, el entorno on-premise lo que nos va a hacer es limitarnos a la movilidad, ser menos ágiles ante situaciones como la que hemos vivido con esta dichosa pandemia, ¿no? Recordarme que luego, además, os daré un input al respecto de este asunto, ¿no? De la pandemia y de cómo, particularmente, Incontat ha recogido datos de sus clientes y cómo ha podido gestionar toda esta crisis, ¿no? Y ha ayudado a sus clientes a poder gestionarla de manera más eficiente. En un entorno cloud, la flexibilidad es absoluta y total, con lo cual vamos a poder dotar de total y absoluta movilidad a todos los integrantes del contact center, ¿no? Solo necesitamos, y seremos obviamente dependientes por contarlo todo, de esa conexión estable a Internet. De un punto de vista de escalabilidad, en un entorno on-premise siempre va a estar más sujeta, evidentemente, a una inversión, tanto de hardware como de software, a todos los tiempos que comentábamos inicialmente y, por tanto, pues a una lentitud mayor en la dotación de dichos equipos, ¿no? Frente a en un entorno cloud, una muy rápida gestión y muy rápida ampliación potencial de recursos no dependiente de ningún tipo de instalación, ¿no? Adicionalmente a todo lo anterior, creemos también importante identificar todo lo que son los famosos hidden costs, ¿no? ¿Cuáles son esos costes ocultos que nos llevan a elegir un tipo de entorno, un tipo de proyecto, un tipo de proveedor, un tipo de solución a otra, ¿no? En este caso, nosotros claramente vamos a identificar 4 o 5 costes ocultos que queremos, digamos, cross a todos, comparativamente hablando de entornos on-premise a entornos cloud. Los upgrades, ya lo hemos dicho en varias ocasiones antes, como mínimo suponen una inversión de tiempo, sino de hardware y de software y obviamente de servicios profesionales asociados, no elevados y cada vez con una cadencia menor en el tiempo. Como decíamos antes, todos los fabricantes se van pareciendo cada día más a Microsoft y pasamos de tener una versión cada 2 años a 2 versiones al año. Caídas de servicio y el coste de oportunidad que esto genera. Tener parado nuestro entorno on-premise por una incidencia física del contact center supone que durante un periodo de tiempo X no disponemos de servicios para poder seguir vendiendo a nuestros clientes, seguir atendiendo a nuestros clientes y ese coste de oportunidad es muy complicado de valorar, pero evidentemente existe y está ahí. Frente a un entorno cloud que nos proporcionará por nivel de servicio uptimes de continuidad de servicio, pues generalmente muy superiores a los entornos on-premise. Todos los costes de mantenimiento de las infraestructuras. Y ya no solo de las infraestructuras en sí, sino del equipo físico, la gente que tiene que estar dando ese mantenimiento a ese equipamiento, ¿no? Las capacidades sin uso, que no vamos a aprovechar y que no vamos a sacar rédito de ellas, ¿no? En un entorno cloud hablábamos de que contratábamos solo aquello que necesitábamos. En un entorno on-premise compras un sistema y luego el aprovechamiento de ese sistema puede ser parcial y, por tanto, no amortizar adecuadamente el mismo o al menos sus capacidades al 100%, como lo podemos hacer en un entorno
más personalizado como un entorno cloud. Y, en definitiva, esos mantenimientos anuales que pasarán a desaparecer directamente, ese OPEX de mantenimiento anual, que pasaremos a diluir en una cuota mensualizada por el servicio gestionado que nos proporciona un entorno cloud. Por tanto, y a título ya de, digamos, de conclusión, ¿no?, por todo lo que hemos hablado antes y todo lo anterior, el mercado nos empuja hacia una clara transformación de los contact centers tradicionales a los nuevos contact centers cloud, que nos van a permitir, por un lado, eliminar los ciclos de upgrade, que cada día se acortan más en el tiempo, como comentábamos antes, y por ello nuestra recomendación es intentar buscar una solución cloud nativa. La consolidación de aplicaciones dentro del contact center. Esto obviamente simplifica la integración. Si disponemos de una solución omnicanal que además contenga capacidades que en otro tipo de soluciones solo se consiguen mediante la integración de herramientas de terceros, ahorraremos mucho tiempo y, desde luego, mucho dinero en estas integraciones. Y por finalizar y por resumir, la migración progresiva al cloud. Hemos visto los diferentes escenarios, lo cual nos va a permitir hacer un salto a este tipo de tecnologías de una manera progresiva y no necesariamente disruptiva. Asociado a todo lo comentado anteriormente y a todas las soluciones, digamos, alternativas que tenemos dentro del cloud, vamos a centrarnos en por qué cloud en este caso sí y por qué con NICE inContact. En este caso, el proveedor de soluciones de contact center del que vamos a hablar ahora con un poco más de detalle. ¿Quién es NICE inContact? NICE inContact es una empresa que pertenece al grupo de empresas NICE. Si no sabéis, os lo digo en la slide, es una empresa cotizada en el Nasdaq con aproximadamente 10 billones de dólares de capitalización de mercado, con más de 6.500 empleados, de los cuales un tercio prácticamente son exclusivamente de I+D, de desarrollo de producto, con aproximadamente 25.000 clientes en todo el mundo y con una facturación el año pasado que rozó los 1.500 millones de dólares y unas 35 oficinas en todo el mundo. Con lo cual, bueno, es una empresa plenamente asentada en el mercado de los players de las soluciones de contact centers desde hace muchísimo tiempo. Particularmente inContact es una de las soluciones líderes, no decir la solución líder, dentro del ámbito de las soluciones contact center as a service. Estos son datos de Estados Unidos que nos dicen que aproximadamente el 85% de las empresas del Fortune 100 disponen de esta solución. En su operativa, estamos hablando de un entorno de 500.000 agentes con el salto que ha habido el año pasado como usuarios, end users de esta solución. Algún dato adicional, como el uptime garantizado a nivel de servicio. NICE inContact y sus data center propietarios nos garantizan un uptime continuado de un 99,99% de servicio. A día de hoy está implantado en más de 100 países y, bajo nuestro punto de vista, uno de los datos importantes es que es una solución nativa al cloud desde hace más de 15 años. Esta solución nació en el cloud, nunca se ha desarrollado antes en un entorno on-premise y no es posible instalar en un entorno on-premise, sino que es una solución 100% nativa cloud. Algún reconocimiento adicional, algún indicador adicional de mercado. Bueno, algunos indicadores hablan de este fabricante como el líder mundial en el ámbito de las soluciones de contact center. Esos indicadores que hablan de la experiencia de NICE inContact, particularmente en el mercado competitivo del mundo como el norteamericano, donde, pues, como decía antes, está en el Fortune 500, en el Fortune 100 en un 85% de estas empresas, pues bueno, recogen datos de estos referentes de mercado, recogen datos de esos clientes y al final nos dicen que es uno de los principales, probablemente 3 players con los que poder llevar a cabo un proyecto de contact center cloud. Hablando de uno de los referentes de nuestro sector, en este caso, siempre, digamos, el manido Gartner, todo el mundo va a mirar referencias de Gartner. En este aspecto, NICE inContact en el Magic Quadrant de Contact Center as a Service en Norteamérica ha sido el líder durante 5 años consecutivos. Con lo cual, bueno, podéis imaginaros y haceros una idea de la experiencia que atesora este fabricante, particularmente en este territorio, aunque también tiene presencia en otros, como decía antes, en otros 100 países fuera de aquí. Respecto a esto, que os decía antes que me recordarais un tema, ¿no? Pues os cuento. El tema de la pandemia, hablamos antes de 430.000 agentes, eso se ha incrementado de una manera exponencial durante este último año por efectos del COVID, ¿no? Pues durante este último año de pandemia y que, bueno, pues que lleva algo más de un año golpeando nuestro mundo, los datos que ha recogido NICE inContact es que aproximadamente
el 26% de los clientes, sus clientes en Estados Unidos, ha visto incrementada de manera sustancial su actividad en el contact center. Es decir, que el hecho de tener que haber estado en casa, este estado de alarma que hemos vivido todos en todo el mundo, ha hecho que la gente necesite, requiera hablar con sus proveedores de servicios de manera más asidua de lo que lo hacía antes. Hablamos de una de cada 4 empresas. ¿De acuerdo? Ha notado ese incremento sustancial en las interacciones de contact center, ¿no? En su operativa, el contact center. Hablaban además, adicionalmente, de que bajo este tipo de, digamos, de este incremento, particularmente los millennials y los generación Z han sido los que más experiencia han tenido o forman parte de este incremento y son los que han valorado más positivamente la experiencia dentro de su digamos, de su día a día y de sus interacciones con sus proveedores de servicios, por ejemplo, en detrimento de lo que ha ocurrido en estadísticas en Inglaterra, ¿no? Donde en Estados Unidos han visto particularmente estas dos perfiles de usuario, han visto mejoras en la experiencia de cliente. En un país como Inglaterra se ha visto una reducción en la experiencia de cliente. El uso de estos diferentes canales tiene claramente impacto, ¿no? En estas cifras anteriores, dado que el medio más utilizado para las consultas a las empresas de servicio ha sido principalmente la web, con un 42% de las interacciones, mientras que las llamadas telefónicas caían a un 33%. Y muy seguido de cerca están interacciones chat y los correos electrónicos con un 32% aproximadamente. Con lo cual, los servicios, hemos pasado también a dejar los servicios desasistidos como UVR y chatbots en un orden de magnitud de un 18 a 19%. Hablando particularmente de, como os decía antes, de millennials y de generación Z. Sencillamente, bueno, compartir con vosotros que esto pone de manifiesto que una pandemia no que ha acelerado el uso de los canales digitales de manera exponencial y que aquellas empresas que no estaban preparadas para poder asumir y poder adaptarse a ello han tenido que sufrir y correr en muchos casos para poder atender esa demanda de sus clientes, cosa que particularmente en ese contacto, pues obviamente tenían resuelto, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que hace que esté posicionado de esta manera en este Magic Quadrant, no este año, no el anterior, sino durante 5 años consecutivos. Seguimos hablando de referencias de Nice in Contact. Bueno, al final, Nice in Contact pertenece a Enterprise y, como sabéis, son asiduos, ¿no? a estos Magic Quadrant, donde particularmente hablando de soluciones de Workforce Optimization, que engloban grabación, calidad y Workforce Management, Nice ha sido uno de los principales players del mundo en los últimos 5 años, igualmente a InContact en la parte del Quadrant de Contact Center as a Service. Y por último, y otro indicador relevante que miramos menos, pero que también es importante, es el Wave de Forrester, ¿no? que igualmente posiciona como líder destacado de las soluciones de Cloud Contact Center. Bueno, ya hemos hablado de posicionamiento de mercado. Vamos a ver qué es exactamente Nice in Contact como solución, si os parece bien. Bien, ¿qué es Nice in Contact? Nice in Contact es una solución omnicanal unificada. Y esto omnicanal no vamos a olvidar que es relevante frente a la multi o multicanalidad, ¿no? Es una solución omnicanal unificada nativa cloud que nos va a aportar, entre otras cosas, a todas las capacidades omnicanal que podráis imaginar, ¿no? y que el mercado seguro va a requerir, con la gestión y control de aproximadamente unos 30 canales de comunicación con clientes de forma nativa, de canales tradicionales tanto asistidos como no asistidos, servicios de recepción de llamadas, de emisión de llamadas en sus diferentes capacidades de emisión, tanto aviso previo como progresivo, predictivo, que seguro conocemos todos, servicios de UVR, digamos que son los servicios tradicionales que nos ofrece esta solución. Y adicionalmente a esto, con un pool de canales digitales casi infinito, ¿vale? Que nos va a llevar a dar respuesta a canales digitales más maduros, como por ejemplo el chat y vídeo, la colaboración, a los más actuales como las redes sociales o los servicios de mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram, etcétera, etcétera. Incluso nos dará la capacidad de integrar con Teams. Y esto es un tema importante porque es una forma de... Esta integración nos va a permitir y nos va a proporcionar un escritorio sincronizado que automáticamente aportará al usuario de Teams visibilidad respecto al contact center y al revés. Nos va a dar en tiempo real la situación de ese usuario de Teams desde el contact center, con lo cual saber si podemos o no enviar una interacción que finalmente el cliente quiere que sea gestionada por un ámbito fuera del entorno del contact center, por un departamento, por una persona concreta fuera del ámbito del contact center, y a la que nosotros desde nuestra herramienta de InContact vamos a tener capacidad de monitorizar y saber en tiempo real en qué situación se encuentra de disponibilidad.
Esto de Teams os lo contaremos con más detalle en otro webinar. Me adelanto, porque probablemente el siguiente del que hablemos será precisamente de la integración de las soluciones de NICE con el mundo Teams, que otra vez más, por el tema de pandemia, pues ha incrementado exponencialmente, como cualquier otra herramienta de comunicación unificada, su uso en los últimos 12, 16 meses, ¿no? Alrededor de las capacidades omnicanal que comentábamos antes de InContact, nos va a ofrecer además, hablábamos de este corazón omnicanal routing, nos vamos a ir a una capacidad adicional de analytics. ¿Qué nos va a permitir estas capacidades de analytics avanzadas? Disponer de informes predefinidos muy completos para lo que es la operativa de cualquier contact center. En caso de que esto no fuera suficiente, la capacidad de crear reportes a medida a través de un módulo de Custom Reports. Adicionalmente, una herramienta, lo que denominan el NICE Performance Management, y que esta herramienta básicamente es un BI omnicanal, ¿de acuerdo? La posibilidad, en caso de que ya tengamos una herramienta de BI, de exportar esos datos a esa herramienta y así consolidar todo lo que son reportes y cuadros de mando que tengamos depositados en esa herramienta de Business Intelligence. Si no, vamos a poder generar esos propios cuadros de mando desde la herramienta de Analytics. Cuadros de mando de dashboards en tiempo real y para todo tipo de interacciones, dado que es omnicanal. Y una parte muy importante de esta capacidad es la parte de Speech y de Stop Analytics. Básicamente nos va a permitir identificar comportamientos que deban ser analizados tanto a nivel de cliente como de agente mediante análisis de sentimiento, mediante el análisis de las conversaciones y la identificación de posibles keywords, de posibles momentos de potencial conflicto entre la gente y el cliente, ¿no? Con ese solapamiento de voces, mediante el incremento de decibelios en una conversación, donde potencialmente pueda haber efectivamente una discusión, ¿no? Lo que denota un posible o enfado del cliente o de la gente, de manera totalmente separada, análisis de la voz de la gente, el análisis del canal o de la voz del cliente, ¿de acuerdo? Para eficientar al máximo y para poder identificar cualquiera de esas problemáticas que se den o casuísticas que se den en una conversación y que sean susceptibles de ser analizadas a bajo nivel de detalle. Adicionalmente a la capacidad de Analytics, NICE InContact nos va a proporcionar capacidades de Workforce Engagement que engloban bueno, pues muchas capacidades, como podéis imaginaros, desde el Workforce Management tradicional, pero que es omnicanal, es decir, ya no vamos a planificar solo a los agentes que están asociados a servicios de voz, sino que vamos a poder planificar cualquier tarea que sea medida dentro de la plataforma, es decir, cualquiera dentro de la plataforma de NICE InContact, cualquiera dentro de esa omnicanalidad y que nos permitirá asociar esa carga de trabajo potencial que vamos a tener entre los diferentes canales con el equipo disponible para atender dichos eventos, ¿no? En el momento más adecuado. Además de esto, dispondremos de una herramienta de calidad donde nos vamos a poder crear nuestros planes de calidad y seguimiento y que nos permitirá reducir al máximo pues, esa curva de aprendizaje dentro de nuestro personal dentro del contact center, asociado a una herramienta de coaching y de e-learning que nos permitirá efectivamente pues, planificar y entrenar de la manera más eficiente a través de la recogida de best practices a nuestros agentes, reduciendo así al máximo la curva de aprendizaje de los mismos. El objetivo es que un agente que lleva un mes en la plataforma sea capaz de vender lo mismo que uno que lleva 6 meses. También tendremos una herramienta de Customer Survey dentro de este módulo de Workforce Engagement, lo cual nos permitirá pues, enviar esos formularios a clientes que valorarán nuestra atención y con ello monitorizar permanentemente la satisfacción de clientes, la resolución de sus contactos con nosotros y nuestro contact center. Y, por supuesto, la herramienta de grabación será una solución integrada que a día de hoy es una solución 100% compliance, no solo en el continente norteamericano, que sabéis que las regulaciones se aplican de una manera un tanto diferente, por supuesto, en territorio EMEA, ¿no? Con todas las regulaciones que pueden aplicar a la operativa de un contact center, principalmente pues, GDPR, MiFID II para entornos financieros y PCI, ¿no? Que aunque a día de hoy no sean de obligado cumplimiento, particularmente PCI en España, más tarde o más temprano llegará. Y la implementación de esta solución tiene que ser drástica, tiene que ser, como hablábamos antes, de la transición al cloud, tiene que ser Big Bang, no necesariamente. Tienes que implementar todos los módulos en absoluto. Al contrario, debe de ser, esto es un journey, esto no puede ser de un día para otro. Y por lo tanto, pasar de una herramienta que nos permite escuchar y grabar de aquella manera la voz a una herramienta que nos va a abrir unas capacidades y posibilidades infinitas de monitorizar la actividad de todo nuestro contact center con todos los canales que podamos y queramos poner a disposición de nuestros clientes, debería de ser una transición, ¿vale? Con lo cual,
bajo nuestro punto de vista, el Journey al Cloud puede, incluso debe ser esa transición donde podamos centrarnos inicialmente en la parte core, en esa capa omnicanal que nos permitirá ir incorporando, heredando, mejor dicho, y mejorando y optimizando los canales tradicionales que gestionábamos con la anterior solución y adicionalmente ir tratándolo de mayores capacidades con los canales digitales que os hemos descrito anteriormente. Posteriormente se podrá dar ese salto de un punto de vista de innovación con la inclusión de la capa de Analytics, que nos permitirá tener esa información a bajísimo nivel de detalle de toda nuestra operativa y de qué dicen nuestros clientes de nosotros. Y finalmente, podremos incorporar soluciones que transformen nuestro contact center y nos permitan gestionar de manera mucho más eficiente a nuestro equipo de trabajo y que, por extensión, tengan herramientas que les permitan ser a ellos más eficientes en su día a día, automonitorizarse, poder tener su pool de KPIs y de métricas personalizadas totalmente, digamos, controladas día a día, con herramientas igualmente de gamificación, que también incluye la herramienta de Workforce Optimization. Alrededor de todo esto, y lo contamos al final porque es al final lo que nos gusta que se os quede en la retina, ¿no? Pero hay algo muy, muy, muy relevante dentro de toda la herramienta de NICE inContact, que es un motor de automatización muy potente. Yo particularmente creo que es uno de los claros diferenciadores de esta solución frente a otras del mercado. La herramienta NICE inContact nos va a proporcionar un motor de automatización para determinados procesos. A través de soluciones como los chatbots conversacionales, donde saltamos de ese chatbot, digamos, transaccional más básico a un modelo de retroaprendizaje en base a experiencia. Capacidades de análisis de comportamiento de la gente en una interacción que permitirá al sistema ofrecer a la gente la next best action, no me sale en inglés, la siguiente mejor acción, ¿vale? Lo cual redunda en una mejor atención al cliente y en una mejora sustancial de la curva de aprendizaje de los agentes, dado que el sistema se basará en aquello que cataloguemos como best practice para ofrecer la siguiente mejor acción a esos agentes con menos experiencia en el servicio. Va a poder ofrecernos adicionalmente un comportamiento predictivo en el enrutamiento de determinados eventos. Considerando que hablamos de una solución omnicanal, el sistema podrá identificar que un cliente viene, digamos, rebotado de otra interacción previa a través de una consulta web o de un chat o incluso que nos ha enviado un correo y el sistema lo que va a hacer es entender que hay una acción previa y va a tomar una acción, el enrutamiento de una llamada que ese cliente quiera o esté haciendo para ponerse en contacto con nosotros, ¿no? Derivar esa llamada directamente a un pool de agentes o a un agente en concreto en base a la experiencia que tenga ese agente para poder atender de manera más adecuada a ese cliente en base a la acción inmediatamente anterior de forma automatizada, es algo que, bueno, bajo mi punto de vista es realmente potente, ¿no? Y novedoso en ese aspecto. Todo lo anterior se apoya sin lugar a dudas en algo que hemos comentado antes que parece menor, pero que en absoluto lo es. Y es una plataforma 100% nativa cloud. Es complicado, y os lo decimos por experiencia, migrar un entorno on-premise a un entorno cloud de una solución que se ha desarrollado desde un punto de vista de arquitectura, de un punto de vista técnico, para un entorno on-premise. Que esta solución sea nativa cloud nos va a aportar una serie de mejoras y de facilidades que no tienen otro tipo de soluciones. Por eso todo esto consideramos que es muy relevante, apoyar toda esta capa de capacidades dentro de una base cloud con 15 años, más de 15 años de experiencia desarrollando ese software en un entorno que nos va a permitir garantizar pues, la continuidad de servicios con ese uptime que comentábamos antes de 4.9, nos va a garantizar una escalabilidad casi ilimitada, tanto a nivel funcional, ¿no? A lo alto y a lo ancho, ¿no? A nivel funcional y a nivel de número de posiciones en nuestro contact center a demanda total y absolutamente a demanda, en función a la necesidad que tengamos en ese momento de atender más o menos clientes, más o menos interacciones, que nos va a dar seguridad en un entorno que cumple todas las regulaciones a nivel compliance, que nos va a dar un pool enorme de APIs sobre las cuales vamos a poder desarrollar. Hablamos de personalizar barras de telefonía, hablamos de insertar logos de empresa para que cuando enviemos cualquier tipo de informe, formulario y demás podamos dar una imagen de marca mucho más personalizada a nuestros clientes y, por supuesto, y no menos importante, de un pool de aplicaciones integradas nativamente con NICE inContact, que es probablemente una de las claves de este tipo de proyectos omnicanal, la integración con herramientas de terceros. Cuando hablamos de herramientas de terceros, inevitablemente nos vamos a ir a soluciones CRM, ¿no? Cualquier solución de contact center al final aporta un punto extra de valor si somos capaces de integrarlo con un CRM y permitir a la operación cruzar un dato
puramente y netamente operativo, de número de llamadas, etcétera, etcétera, con información de negocio. Evidentemente, esto sigue siendo así en los proyectos omnicanal, y esta integración con herramientas de terceros que nos permiten, además sabéis que los CRMs han ido evolucionando un poco y metiéndose a cierto nivel en el terreno, ¿no?, de las herramientas de contact center, y cualquier cliente que a día de hoy utilice Salesforce puede gestionar el correo electrónico desde Salesforce. Esa integración con Salesforce nativa nos va a permitir poder monitorizar que un agente que tiene ese multi-skilling y es capaz de gestionar diferente tipología de servicios pueda gestionar el correo desde la parte de Salesforce y el resto de interacciones desde InContact de una manera totalmente transparente, ¿vale? Con lo cual, hablamos no solo de operativa, sino de que el tiempo, el time to market, para poder poner en producción estas integraciones es evidentemente mucho más corto que no interaccionado con una integración totalmente manual. Y sin lugar a dudas es una de las claves del éxito de este tipo de proyectos. Se nos acaba el tiempo y, bueno, pues básicamente queríamos cerrar esta sesión con conclusiones, ¿no? ¿Qué conclusiones vamos a sacar? Pues primero, a responder a la pregunta, ¿ir al cloud o no ir al cloud? Nosotros pensamos que sí, ¿no? Principalmente por tres grandes motivos. Porque podemos hacerlo de una forma progresiva, con una total adaptación a esas necesidades que nos requiera cada uno de los clientes, con esas variantes que hemos visto antes en función a la tipología final que se quiera optar, por el tipo de servicio porque se quiera optar. Tendremos opciones que llamamos de cloud híbrida, cloud pública o privada, en función, pues como os decía antes, necesidades, economics, etcétera, etcétera. Claramente por un tema de seguridad, de escalabilidad, de adaptación, ¿no? De recibir un servicio gestionado y de, por supuesto, garantizar a nuestros clientes la continuidad de ese servicio que le estemos ofreciendo, independientemente del tipo de la modalidad cloud que elijamos, vamos a tener todos estos aspectos intrínsecamente ligados a un servicio cloud. Time to market a cambios, absolutamente clave porque estar vinculados a un entorno on-premise nos va a limitar y nos va a reducir la velocidad de respuesta a lo que el negocio nos requiere, ¿no? Y al final lo que el negocio nos requiere es, por extensión, lo que vuestros clientes os requieren. Con lo cual es absolutamente clave no disponer de entornos físicos que nos van a vincular a mantenimientos físicos, a upgrades, a un equipo humano dedicado exclusivamente a esta infraestructura, para pasar a un servicio totalmente gestionado, donde eso pasa a ser un problema menor o, desde luego, un problema del usuario, ¿no? Centrarnos solo en aquello que nos beneficie, que te beneficie a ti como empresa y, por extensión, va a beneficiar a tu cliente. Y pagar, por supuesto, por lo que usas, ¿no? Con lo cual, sin lugar a dudas, la conclusión al cloud es sí, debemos de ir al cloud. ¿Y por qué con InContact? Bueno, pues pensamos que con InContact porque es una solución, igual, tres grandes rasgos, ¿no? Tres grandes aspectos. Podríamos destacar alguno más, pero vamos a centrarnos en tres particularmente. Una solución 100% nativa con experiencia previa. Lo que os decíamos antes, pensamos que la experiencia del proveedor es clave para ese tipo de proyectos. Por lo tanto, no hablamos de experimentos, hablamos de una herramienta que nos va a proporcionar esos 30 canales aproximadamente de gestión a clientes, capacidades muy avanzadas de analytics que os permitan conocer de verdad qué dice vuestro cliente de vosotros y reaccionar a ello. Y todas esas habilidades que nos va a poner de manifiesto la herramienta de Workforce Employee Engagement para poder mejorar la experiencia del usuario, en este caso del agente, que al final es la persona que está en primera línea de fuego y atiende a vuestros clientes. Cuanto mejor, más preparado y más entrenado esté ese agente, sin lugar a dudas, mejor va a atender a vuestros clientes. Capacidades de automatización muy importantes, de inteligencia artificial, motores de inteligencia artificial que nos van a permitir ser más eficientes en determinado tipo de eventos, como los chatbots conversacionales que nos permitan finalizar el evento ahí. Que no saltemos de ese canal a otro, sino que el cliente sea respondido, en este caso, mejor dicho, de manera automática y en base, con un chatbot que va a retroalimentarse en base a experiencia, pueda resolver su cuestión en ese evento y no tenga que saltar a otro. Cualquier tipo de servicio o autoservicio de self-service alimentado con este tipo de automatizaciones que os explicábamos antes. Y para finalizar, no menos importante, la flexibilidad de integración con herramientas de terceros. Es absolutamente clave que la herramienta de Contact Center sea capaz de tener la posibilidad, la capacidad de integrarse, porque es una manera también de proteger vuestra inversión, sin lugar a dudas. La inversión que hayáis hecho en el CRM, todos esos desarrollos, esas personalizaciones, y que es vuestra herramienta, la herramienta que engloba y que guarda la información de vuestros clientes, la experiencia de vuestros clientes, es una herramienta que de alguna manera tiene
tiene que poder comunicarse con esta solución, porque, como os decía antes, protege la inversión y optimiza al máximo la experiencia del cliente, cruzando esa información tanto operacional como información de negocio que almacenamos en nuestro CRM. Por tanto y por todo esto, la conclusión para nosotros es cloud, sí, sin ninguna duda, y si es con InContact, mucho mejor. Por nuestra parte, nada más. Sencillamente despedirnos, daros las gracias y, como os decíamos antes, dejamos un espacio abierto para que, por favor, lancéis vuestras cuestiones a nuestra dirección de correo marketing@websolutions.es, donde posteriormente estaremos encantados de poder responderlas. Que tengáis un gran día y cuidaros mucho. Un saludo.